La mayoría de estudiantes hemos perdido cientos de horas en el semestre sin darnos cuenta, porque durante años nos han repetido la misma idea. Si queremos mejores notas, tenemos que estudiar más horas, más esfuerzo y más sacrificio. Pero eso tiene un problema. Si estudiar más realmente fuera la solución, entonces los estudiantes que pasan 10 horas al día frente a un libro tendrían las mejores notas y serían los que más aprenden. Pero todos sabemos que eso no siempre ocurre. De hecho, probablemente a ti te ha pasado. Estudias durante horas, terminas agotado, presentas el examen y 2 semanas después no recuerdas gran parte de lo que estudiaste. Entonces ahí surge la pregunta incómoda: ¿es mejor estudiar inteligente o estudiar duro? Porque para nada son lo mismo. Y aquí es donde empieza el debate. ¿Las técnicas de estudio ahorran tiempo o son una moda de productividad? ¿Vale la pena invertir tantas horas creando tarjetas, organizando apuntes y repasando estratégicamente? ¿O es mejor sentarse 8 horas a repasar todo el temario para un examen importante? Para dar respuesta a estas preguntas vamos a comenzar con el primer punto del video: estudiar inteligente. Primero vamos a definirlo. Se trata de utilizar técnicas efectivas de estudio para invertir menos tiempo estudiando y obtener los mismos resultados o incluso mejores que cuando no utilizas este tipo de técnicas. ¿Cuáles son esas técnicas? Si quieres organizar tus apuntes, vas a usar Cornell Technique. Si quieres espaciar tu repetición y aplicarla con un recuerdo activo, que no tengas que recurrir a la exposición al texto para saber la información, entonces vas a aplicar Space Repetition y Active Recall. Y si quieres, por el contrario, explicarlo y simplificarlo totalmente para que te haya quedado aquí y no solamente lo sepas en lenguaje técnico, es decir, que no lo domines, pues vas a aplicar Feynman Technique. Pero la pregunta en realidad es si ayudan a reducir el tiempo. Y esto depende. ¿Por qué? Porque si estamos hablando a largo plazo, probablemente cuando hayamos creado el sistema sí nos facilita mucho ese ahorro de tiempo, esa inversión menor de tiempo y además esa gestión del conocimiento en 2 puntos. En el primero, porque como hemos consolidado de gran forma, como hemos aprendido y no retenido a la fuerza, no hemos retenido un conocimiento que a la final no dominamos, entonces cuando aprendamos uno nuevo, se nos va a hacer más fácil hacer esas conexiones entre conceptos nuevos y entre conceptos anteriores. Y el segundo punto de gestión del conocimiento es que si creaste una base de datos, si creaste algunas preguntas, entonces vas a tener en el futuro que si necesitas repasar un concepto, un tema que viste 2 años antes, lo tienes ahí y en 10 minutos sea muy fácil entender mucho de lo que aprendiste anteriormente. Pero en el corto plazo incluso puedes invertir mucho más tiempo que cuando se estudia de manera tradicional. Porque comparemos un ejemplo en el que tenemos que estudiar 6 documentos dentro de los cuales 3 son presentaciones y 3 son textos, 3 son artículos recomendados. En este ejemplo, el estudiante que utiliza las herramientas tradicionales entonces va a leer los documentos, va a subrayar los textos y en el mejor de los casos va a realizar algunas anotaciones. En contraparte, el estudiante que utiliza esas herramientas, esas técnicas efectivas de estudio, entonces si quiere organizar mejor la información va a tener que utilizar Cornell Technique. Si quiere realizar algunas tarjetas para repasar en el tiempo, consecuentemente le va a tomar tiempo, tanto crear las tarjetas como el repaso constante en el tiempo. Y si después quiere explicarlo a uno de sus amigos, quiere explicarlo a alguno de sus familiares, quiere explicarlo de forma sencilla para ver si le ha quedado claro, entonces va sumando a la ecuación mucho más tiempo. Pero si te pones a pensarlo como lo vimos anteriormente, en el largo plazo no es así. En el largo plazo ese estudiante ya habrá consolidado de buena forma los temas que le permitirá conectar y aprender mucho más fácil otros temas nuevos relacionados, crear esas conexiones y además va a tener una manera mucho más fácil de repasar algo que se le ha olvidado. Teniendo en cuenta esto, pasamos al otro punto: estudiar duro. Pero ¿qué es estudiar duro? Yo lo entiendo como retener algo a la fuerza, como cuando un objeto se mueve de un lado a otro y no se quiere quedar quieto y nosotros lo retenemos en su lugar a la fuerza.
Nosotros repetimos y repetimos lo que estamos estudiando hasta en teoría comprenderlo o hasta en teoría que nuestra memoria. Nosotros pasamos horas y horas frente a una página, frente a un libro, pasando hojas y hojas sin entender siquiera un concepto, sin comprender, sin realizar alguna asociación con otra cosa diferente a lo que estamos leyendo. Y esa repetición genera un problema, porque en una semana, cuando ya haya pasado el examen, no vamos a recordar ni la mitad de temas que estudiamos, por el simple hecho de que basamos nuestro estudio, basamos esa comprensión, que no es comprensión, sino solamente es retención de la información, que son diferentes, en el volumen y no en la calidad del estudio. ¿A qué me refiero con esto? A que basamos nuestro estudio en qué tanto podemos repetir una cosa y no en qué tanto lo comprendemos, en qué tanto y con qué profundidad sabemos el fundamento, en con qué profundidad entendemos un fenómeno, en con qué profundidad entendemos el porqué de las cosas. Y ahí podemos caer en una trampa, porque esto funciona. Un examen no evalúa si tú comprendiste las cosas, o la mayoría no lo hace, sino evalúa si las retuviste. Y si alguien la retuvo de esta forma, tiene buenas notas, y eso lo hace crear la relación entre tengo que estudiar duro, tengo que basar en la memoria absoluta y no en la comprensión para obtener buenas notas. Y se sigue repitiendo una falsa creencia. ¿Qué va a pasar? Que esa persona, cuando no tenga tiempo, cuando no pueda generar el suficiente volumen para la retención de la información, o al contrario, no solamente cuando no tenga tiempo, sino también cuando el temario sea lo suficientemente difícil, se va a frustrar, y por ende esa retención por medio de la repetición lo va a frustrar, le va a generar estrés y no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque se basó en la repetición y no en la comprensión. Y ya que vimos estos dos conceptos, vamos a pasar al tercer punto del video. ¿Cuál es el afán del tiempo? Uno de los argumentos para no estudiar inteligente es el tema del tiempo, que lleva más tiempo. Y para desmontar esto voy a mencionar algunos argumentos, siendo el primero que no estamos acostumbrados a hacer una tarea que nos demande esfuerzo y que lleva un largo periodo de tiempo, porque estamos acostumbrados a todo rápido, complacencia rápida, conocimiento rápido, mujeres rápido, todo al alcance de tu mano, placer rápido, todo lo podemos obtener sentados, todo lo podemos obtener acostados en la cama. No nos tenemos que parar, todo lo tenemos al alcance de la mano en nuestro celular. Y eso genera un grave problema. Porque aquí yo te hago una pregunta. ¿Cuántas veces te has expuesto a la hoja en blanco? Y más allá de cuántas veces, cuántas horas, cuánto tiempo has empleado. ¿Cuántas veces te has expuesto a que tienes que escribir un ensayo, una disertación, un artículo y la hoja está en blanco? Probablemente la solución más fácil ahora es ponerle un prompt a la IA y copiar esa respuesta y ya, mandamos el documento. Escasamente lo revisamos, escasamente lo modificamos, solamente confirmamos un poco la información por encima y ya, sin tener responsabilidad alguna. Pero aquí lo que yo quiero hablar es que tienes que exponerte de vez en cuando a esa hoja en blanco, a no saber con qué palabras comenzar, a no saber qué decir, a no saber cómo voy a estructurar esa disertación, cómo voy a estructurar ese documento, porque es normal, a todos nos pasa, a todos nos frustra y a todos nos cuesta iniciar. Y también es verdad que podemos apalancarnos con esa inteligencia artificial, pero podemos también resumirla, podemos también sintetizarla, podemos también parafrasearla, podemos también contrastar esa información, ampliarla, cambiarla de orden, estructurarla de otro modo. El segundo argumento con respecto a esto del tiempo es que no siempre nos lleva más tiempo, sino siempre nos da la sensación de hecho. Porque estudiar duro usualmente se hace los últimos 2 días antes del examen. Supongamos que tenemos que estudiar 8 horas, entonces estudiamos 4 horas un día y 4 horas el otro. Cuando estudiamos inteligente, imaginemos que empleamos las mismas 8 horas, pero nos da la sensación de que estudiamos mucho más, de que empleamos mucho más tiempo, porque comenzamos mucho antes, porque ya no hablamos de los 2 días antes del examen, sino hablamos de 2 semanas antes del examen estudiando 1 hora al día, 4 días a la semana. Si hacemos cálculos, si hacemos cuentas, una matemática básica, son las mismas 8 horas. Pero nos da la sensación de que empleamos mucho más tiempo porque empleamos muchos más días estudiando, cuando la realidad no siempre es que empleemos más tiempo estudiando inteligente, sino que algunas veces es el mismo tiempo pero espaciado y utilizado y distribuido de diferente forma. Y el último argumento es que para mí
El debate no debería ser el tiempo. El hecho de que yo elija estudiar duro o estudiar inteligente no debería ser con base en el tiempo, sino que por el contrario, mi criterio de selección debería ser el hecho de aprender y recordar en el largo plazo. Porque bajo ese argumento, bajo ese supuesto, entonces termina ganando y por mucho estudiar inteligente. Si yo en este momento quiero repasar algo que vi 2 semestres antes, algo que vi 2 años antes, probablemente lo pueda hacer muy fácil porque tengo un banco de preguntas, y si quiero aprender lo que vi para un parcial, lo puedo hacer muy sencillo, y además de que lo consolidé de buena forma, de que establecí buenas relaciones y sea muy sencillo solucionar esos vacíos que en este momento no recuerdo. Y yo lo hablo desde el punto de vista idealista, en que tengo una base de datos, en que tengo un banco de preguntas, en que tengo todo estructurado. Pero estudiar inteligente es mucho más sencillo que eso. Estudiar inteligente me refiero a que tú pasas una página hasta que sepas lo que leíste, hasta que te hagas la pregunta de qué es lo que acabo de comprender, hasta que cierres el libro y digas que acabo de leer y no voy a seguir a la siguiente página porque es una pérdida de tiempo si no leí nada y si no recuerdo nada, porque lo estoy haciendo por inercia, porque voy a tener que repetir y repetir y repetir y al final solamente memorizar. Eso no tiene sentido y eso es estudiar duro. En contraparte se encuentra el hecho de hacer preguntas, el hecho de cuestionarse muchas veces, el hecho de entrar en un constante diálogo con lo que estás estudiando, el hecho no solamente de hacer preguntas, sino con las herramientas que hay de la inteligencia artificial, buscar las respuestas, el hecho de entender el porqué y no memorizar simplemente sin saber de qué estamos hablando, en ese criterio que se basa en el aprender y que no se basa en el retener por el mero hecho de rendir un examen. Así que hasta aquí el video esta semana. Espero que te haya gustado, espero que puedas compartir el video, espero que te suscribas, que compartas no solamente el video sino también el canal, que me dejes en los comentarios algo que quieres que mejore o algún tema del que quieres que hable en un futuro video. Sin nada más que decir, nos vemos la siguiente semana con un video nuevo y muchas gracias por ver este video. Te agradezco infinita.